Bueno, queremos hablar de un fenómeno que no es solo de nuestro país, es un fenómeno mundial que tiene que ver, digo, con que cada vez más las mujeres están teniendo menos hijos. Hay montones de razones que explican esto, pero fíjense que en Chile es particularmente preocupante. Solo para que tengan una idea, si en 1974 nacían 3,29 hijos por mujer, en 1984 esa cifra llegó a 2,60. Pero hoy, en 2024, se espera una tasa de natalidad de 1,5 hijos por mujer, lo que incluso es más bajo que en otras latitudes del mundo, donde también ha habido una disminución importante de la natalidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son parte de las explicaciones de este fenómeno? Es precisamente lo que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es sociólogo y académico de la Escuela de Psicología de la USACH y director del Centro de Estudios CIF de la Facultad de Humanidades, también de nuestra universidad, Dante Castillo. Dante, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros Hola, esta tarde en Simpretec. buenas tardes y gracias por la invitación. Dante, hagamos entonces un poquito de revisión hacia el pasado. O sea, yo daba esta cifra de 1974, 3,29 hijos por mujer, 1984, 2,60, y se espera que para este año baje, no sé si la cifra está suficientemente acotada y correcta, pero 1,5 es lo que yo tengo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esta proyección? O sea, todo este devenir, ¿no? ¿Y qué es? ¿O cuáles son las razones más importantes que explican esta baja natalidad en Chile? Claro, en realidad el fenómeno se mide por esta tasa, ¿no es cierto? Pero que en realidad Claro. es más baja que la de 1,5. Estamos en 1,3 más o menos. Esos son los datos Uf, oficiales que nos entregaron las cifras publicadas hace un tiempo atrás por el Estado, por la administración del INE. Ahora, ya, efectivamente es un fenómeno multicausal y cuando uno compara cifras de hace 3 décadas atrás, efectivamente lo que nosotros miramos como presión es distinto. Ahora, no es solo un tema de mujer. Mira, técnicamente se a mide ver, por por la fecundidad de la mujer en edad fértil y en promedio uno sí, establece que una mujer en Chile en edad fértil tiene, mira, 1,3 hijos. Pero es claro, un tema de pareja actualmente, ¿te fijas? Han cambiado. Hay factores ah, que es lo que más nos importa, por lo menos en nuestra disciplina, en la sociología y en la psicología social, tiene que ver con factores económicos, culturales, sistemas de producción, etcétera. Y eso se va conjugando para que se exprese de esta forma en Chile. Y mira, y claro. somos efectivamente, o sea, tenemos cifras de países como China, Japón, y por bajo las cifras que encontramos en Francia, por ejemplo. Pero y eso es lo que te quiero preguntar, porque eso llama mucho la atención. ¿Qué hace que Ujú. Chile vaya incluso más allá y las mujeres tengan menos hijos que las que tienen en países donde es esperable? Por ejemplo, en China hay toda una política de control de la natalidad. Pero ¿por qué acá tenemos una natalidad mucho más baja? Claro, mira, a ver, son, como te dije, son factores multicausales, pero yo creo que en Chile se conjugan dos cosas, que tenemos por una Ya, parte, como nuestra sociedad además es tan heterogénea debido a a las diferencias socioculturales, socioeconómicas principalmente, es un país muy desigual, por lo tanto tenemos por una parte una élite y una clase media, media alta, que responde a una cultura de país postindustrial. En ese tipo de cultura, en ese tipo de representación social, la natalidad es un tema que se va postergando. Y desde ese punto de vista, como esos sectores de nuestra sociedad responden a ese patrón cultural hegemónico, se posterga la maternidad, la paternidad, pero al mismo tiempo tenemos otros sectores pobres que no tienen las condiciones materiales para poder sostener una familia más extendida, como se hacía, y por lo tanto también indirectamente se va postergando y finalmente tenemos familias que en general o se están decidiendo no tener o pareja no tener hijos o bien postergarlo y eso hace que decaiga drásticamente. Entonces como una tormenta perfecta, ¿te fijas?
tenemos una Claramente. pretensión de país desarrollado y de primer mundo y una pobreza que no nos acompaña. Entonces, yo creo que eso hace, desde mi punto de vista, que tengamos esta situación en Chile y que estemos con cifras muy bajas, ¿sí? Ahora, Entonces, sácanos una duda, yo sé que esto es medio técnico, pero para entender, porque se ujú, habla de que incluso esta cifra de 1.3 está por debajo de la llamada tasa de reemplazo que se calcula en 2,1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? claro, para reemplazar una pareja necesitamos dos hijos. O sea, Dale, si tú quieres mantener esta tasa de reemplazo de la población, al menos tienes que tener dos hijos. No obstante, y mira, lamentablemente, y sobre todo en décadas pasadas, teníamos mortalidad infantil, etcétera, y entonces la tasa se calcula, se estima según el INE y según las convenciones internacionales en 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Y entonces imagínate. eso es lo que Ahora, nosotros estamos por bajo la tasa de reemplazo. correcto. Conversamos a esta hora con Dante Castillo, sociólogo y académico de la Escuela de Psicología de la USACH. Dante, hay un dato que es súper preocupante y es que durante junio de Ujú. este año el INE registró la cifra más baja de nacimientos en 30 años con un total de poco más de 10.500 nacimientos. ¿Se prevé que cifras de nacimientos van a ir decayendo cada vez más? O sea, esa proyección está ya, me imagino, hecha. ¿Va a ser esa la Claro, proyección? y continúa decayendo. Entonces, cuando decimos Ya. 1,3 hijos, eso lo más probable es que ya estemos en este momento en 1,2 hijos y bajando. Ahora, eso tiene, como te digo, respuesta a distintas interpretaciones que hay que discutir, pero yo creo que el foco y donde nosotros tenemos que hacer la distinción es que el hecho de la maternidad sea una opción. Desde ese punto de vista, si es que están las condiciones que permitan que la pareja opte por tener o no tener hijos, entonces nosotros como académicos, como sociedad, como autoridades políticas, nos quedamos tranquilos. Es una decisión. Claro, Lamentablemente, totalmente. muchas veces esa decisión viene contaminada en realidad uno podría decir que es una imposición que tiene que ver con las condiciones materiales. Ujú. La lectura, fíjate que la hacen, la arquitectura ya tiene en Chile, no solo en Santiago, y no solo en Santiago, tenemos departamentos que tienen solo un dormitorio, porque la demanda va para allá, porque el Claro. costo al mismo tiempo de la habitación en Chile, si bien está media estancada, pero ha crecido en los últimos años significativamente, el costo de la educación en Chile también. Ahora, hay libertades también que se han ganado, efectivamente. Entonces uno posterga ciertas cosas de desarrollo profesional, de desarrollo integral, y entonces uno va postergando el hijo. Ahora, cosas buenas también han pasado. Por ejemplo, que la masculinidad o la feminidad no se resuelve con la tenencia o no tenencia de hijos, que era lo que ocurría Claro. en grupos hace 20 años atrás. Es decir, el dicho de que se te va el tren, más allá del compromiso que uno establecía con una pareja, era la tenencia o no tenencia de hijos. Eso yo creo que es una ganancia que hemos tenido. El hecho de ser lo que soy no se resuelve por el hecho de poder tener más o menos fecundidad. Eso Sí, tiene que ver. total, pero Ujú. totalmente. En ese punto te lo concedo y además que claramente en estos últimos al menos 10 años, porque fíjate que hay una cifra que es muy interesante, ¿no? Que muestra cómo la cifra de 2014 respecto de la cifra de 2020, perdón, de 2000, claro, 14 con respecto a la última cifra que fue junio de este año, resulta que hay una diferencia, ¿no es cierto?, de más de 10.000 nacimientos, es decir, 10.000 nacimientos menos, lo que claramente nos habla de un cambio cultural que se ha acentuado, dirías tú, en estos últimos 10 años. Claro que se ha acentuado, sí, pero como te digo, hay que leerlo considerando que nuestra población es bien heterogénea y desigual, con extremos bien pronunciados. Ya, por A supuesto. comienzo, o sea, al retorno a la democracia en 1990 teníamos alrededor de 300.000 nacimientos al año, que ya estaba bajando, ¿sí? Ujú. Pero ahora, si bien sigue bajando, en la población juvenil y joven en general y adultos
claro, en la población juvenil las tasas también han bajado significativamente. O sea, tenemos, por ejemplo, en Chile el embarazo adolescente el más bajo del continente. Y eso se debe no necesariamente a las campañas que hemos hecho, sino que a una, y ahí es donde tenemos que ver si es efectivamente una decisión o más bien hay condiciones económicas y sociales que hacen que uno internalice esas condiciones en las que vive nuestra sociedad y las tome como una decisión, pero en el fondo yo estoy decidiendo en función de eh, el análisis casi inconsciente de la factibilidad que tengo de poder tener o querer hijos. Ahora, eso es así. Por otro lado, el mercado laboral cada vez requiere de menos manos de obra y por lo tanto lo que para nuestros abuelos tener una población grande, sobre todo en sectores populares, significa más mano de obra y por lo tanto más ingreso económico, esa situación ya esa ecuación no es viable en este momento. Cada vez necesitamos menos mano de obra, el arribo de las nuevas tecnologías en estas sociedades medias postindustriales también hace que incluso la presencia humana sea menos requerida. Las inteligencias artificiales también son prueba de ello. En ese contexto, en términos culturales también, fíjate la promesa que le tenemos a la juventud. La promesa que le tenemos es un mundo que se va a calentar, un mundo que puede explotar, un mundo donde pueden llegar virus de la Antártica que se sigue derritiendo, que no teníamos hace 30.000 años o 200.000 años, y virus que pueden estar ahí en estado latente. Entonces, todas esas promesas, más que utopías, te fijas, son de mundos, como le llama el cine ahora, mundos distópicos. Distópico. Esa Exacto. cultura, te fijas, esa cultura, esa promesa también tiene que ver con Interesante. qué es lo que yo quiero hacer, calentamiento global, invasión zombie, como le decía a una colega también. Ese es un futuro negro, ¿te fijas? Correcto. En cambio, 1990, todo nuestro espíritu estaba en el futuro. Luchar por el retorno a la Mm, democracia era una promesa de claro. futuro. En cambio, ahora el futuro en realidad no es tan prometedor como nosotros. Las máquinas del tiempo a veces quieren viajar al pasado, te fijas, más que Claro. al futuro. Hay una preciosa Bueno, película de Woody Allen donde la búsqueda está en el pasado y no en el futuro. Te fijas, a lo mejor exacto. fue dónde está Claro. la felicidad. Exacto, pero convengamos que tenemos, uno, más acceso a la información, mucho más de la que podíamos tener hace 30 años, y dos, bueno, tenemos un mundo que las fronteras están totalmente, digamos, difuminadas en el sentido de que podemos estar aquí y allá y en muchas partes a la vez gracias a la tecnología, gracias a la era digital, etcétera. Y también convengamos, Dante, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, en que claramente ha habido políticas públicas que han ayudado a que baje el embarazo adolescente. O sea, yo el año Claro. 2000 hacía reportajes del problema y el fenómeno y olvídalo, o sea, todavía teníamos tasas muy altas, ¿no? Hoy día hay un acceso a la píldora anticonceptiva en los sectores populares y una preocupación que está, o sea, que claramente ha dado frutos. Sí, yo creo que, pero también se mezcla. Ahora, una pregunta insidiosa es decir si fueron las políticas Claro, públicas o fue la acción de nuestro estilo de desarrollo socioeconómico el que tiene más impacto en eso. Te doy otro ejemplo. La dale. alfabetización digital en Chile se dio por las políticas públicas que instalaron computadores en las escuelas del país o bien por los cibercafés, que era parte de una estructura comercial, te fijas, de mercado. Entonces ahí la pregunta insidiosa es, ¿qué es lo que hace que Ya. disminuya de esta forma? Te Puede entiendo ser perfecto. efectivamente que también se conjuga con las políticas públicas, pero a veces pareciera ser que en algunos ejemplos que uno tiene, más bien el estilo de vida ajustado a la forma en que estamos produciendo nuestra realidad o optando por nuestro desarrollo tiene un efecto eh, eh, más efectivo, ¿te fijas? Por Te llamarlo entiendo. respecto Dante, de este dato. Ahora, no un quiero... riesgo. Sí, dale, dale. No, perdone que te... Ahora, No, el por favor, riesgo, termina. o sea, mira, el llamado no es a tener más hijos, ¿te fijas? Mm, El llamado es a que la opción sea efectivamente una decisión y que las condiciones
sociales, económicas, sanitarias, educativas, permitan que las parejas decidan efectivamente, libremente, tener o no tener. Yo creo que esas condiciones no las tenemos en Chile. Lo que tenemos es una estructura que a veces hace que nosotros tomemos decisiones, pero en general lo que está detrás son mecanismos más globales que incluso llegamos a decidir, a creer que estamos decidiendo, pero en general hay un algoritmo social que está imponiéndonos de alguna forma cierta decisión. Por eso te digo, esto no es una apelación a tener más hijos, no, sino que a la libertad individual y a las condiciones que tenemos Correcto. que entregarle a nuestra población. Dante, lo que quiero hacer es una conexión con algo que ocurrió hace algunos Ujú. días cuando el exministro Jaime Mañali, que es ministro de Salud, dijera que el embarazo de las dos grandes dirigentes, dice él, de facto del Partido Comunista, estoy leyendo textual, simultáneo, está hablando de Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Entonces dice que este embarazo a mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, ven que pueden salir de la primera línea y guardarse para la próxima. Esto, por supuesto, más allá del digamos, debate que generó la crítica contra una opinión que algunas calificaron incluso de violenta, machista, misógina. ¿Vale? Pero ¿por qué la traigo a colación, más allá de los calificativos? Porque las mujeres en política, si lo llevamos esto a las mujeres en política, postergan pero totalmente sus embarazos por el alto costo que tiene. O sea, ya tiene costo tener hijos en condiciones de trabajo promedio, pero imaginémonos tener un hijo cuando eres la vocera de un gobierno, independiente, insisto, de si el gobierno es de izquierda o derecha, o la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo ves ahí el impacto de ser madre en el mundo de la política en nuestro país? Claro, en el mundo de la política, pero en el mundo de la participación femenina en espacios de toma de decisiones. Yo creo que ahí es el tema. ¿Qué puede ser Exactamente. en la política Eso, uno? Yo creo que exacto. efectivamente ahí estamos al debe y no tenemos una estrategia, una política pública compensatoria que permita que tanto la mujer como la pareja tengan esas condiciones que faciliten la labor de manera equitativa o de manera más justa, por llamarle. Como ocurre en otras naciones. Yo creo que ahí Ujú. nuevamente tenemos problemas de pobreza, ¿te fijas? Si yo trabajo o si ella trabaja con boleta honorario, olvídalo, no tenemos ninguna posibilidad. Pero sí tenemos, yo creo que hay un tema también de decisión. Fíjate que muchas empresas y grandes empresas pueden tener acceso a descontar impuestos para entregarle esos recursos a algunas fundaciones que generalmente son las fundaciones que crean las mismas empresas. Entonces, la empresa productiva crea una fundación educacional generalmente y estos impuestos que son de todas las chilenas y los chilenos se van a estas fundaciones privadas y entonces gestionan eso. Fíjate que entonces eso mismo lo podríamos hacer, pero con políticas que compensaran y al mismo Claro. tiempo le entregaran las condiciones para que la natalidad o la decisión que tome la pareja se pueda realizar. Y indudablemente ahí el rol de la mujer es mucho más determinante en mejores condiciones. Ahora, lo que hace Mañalich es que representa desde mi punto de vista también, el susto que uno, desde la perspectiva del empresariado, le tenemos a la maternidad, que también es otro elemento. Entonces, existen alguna promoción de incorporación, todos estos temas de proequidad laboral, etcétera, en los directorios, en la gerencia que participen hombres y mujeres, yo creo que está bien, pero esa es una parte, y no sé si es la parte más importante, de no solo de la expresión femenina, sino que de las condiciones humanas que estamos dando. Yo creo que nuestro mercado laboral es bien inhumano en ese sentido respecto a las mujeres, pero Totalmente. también respecto de la pareja. Correcto, pero siempre y cuando hablemos de pareja y no como ocurre de manera no menor en nuestro país, y es que las mujeres crían solas a sus hijos. No te olvides de un fenómeno que quedó a la vista cuando se produjeron los retiros y todo el tema de la pandemia, y era la cantidad, casi el 86%, una cifra que nadie la podía creer, de padres que no pagaban la pensión de sus hijos. Y mal podía uno creer que un padre que paga la pensión realmente va a estar cuidando debidamente a ese hijo o hija.
Y por lo tanto, ahí hay un problema. Pero mira, solo para cerrar el punto, porque se nos va acabando el tiempo, Dante Castillo, pero te quiero plantear lo siguiente: ¿por qué lo de Mañalich también es tan grave lo que él dice? Porque es no entender lo que significa para las mujeres, y particularmente para las mujeres en política, eh, asumir una maternidad. Es un costo altísimo y recordábamos con otras colegas, ¿te acuerdas cuando la entonces diputada Carla Rubilar fue sacada de del hemiciclo del Parlamento, del Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados, porque estaba amamantando? Entonces, ese fue, quizás hoy día esto no sería posible, pero en esos tiempos sí. Y no es tanto tiempo atrás. Entonces hay un costo ahí que no se ha, que siguen, mejor dicho, pagándolo las mujeres. Dante. Lo siguen pagando las mujeres y lo siguen pagando desde las épocas más duras. Yo estuve en la oficina, yo soy testigo de la gestión en la alcaldía de la exalcaldesa Cristina Girardi, y ella tenía que tener en su oficina un espacio para poder amamantar a su último hijo y no tenía pero ninguna condición. Entonces era casi una película de terror, ¿te fijas? Porque junto con estar preparando las sesiones de su consejo, tenía que al mismo tiempo estar viendo cuáles eran las condiciones para poder, porque la condición laboral no lo permitía, ¿te fijas? Entonces, Exactamente. claro, Bueno, es de eso yo esperar creo que ahí entonces, estamos bien al sí, debe. claro, Ahora, y es de esperar entonces, Dante, perdón que te interrumpa, es de esperar que, como dices tú, la tasa de natalidad siga bajando, porque, porque, insisto, el costo en materia laboral de ausentarte 6 meses, o aunque sean 3, es muy alto para muchas mujeres. claro, pero no debería ser un costo de la mujer. Hay No, posibilidades y hay eso es, pues, espacios, por eso que te da el ejemplo, hay espacios financieros claro. para procurar las condiciones. Lo que no tenemos es, lamentablemente, la claridad de quienes tomamos decisiones para poder procurar esas condiciones. ¿Hay recursos? Sí, te estaba dando los ejemplos de estas fundaciones privadas, que son descuentos de Ujú. impuestos. Eso perfectamente puede ser canalizado para procurar estas condiciones, principalmente en las mujeres, ¿sí? Ahora, Perfecto. eh, tenemos parejas que quieren tener hijos, pero las condiciones ambientales también lo impiden. Entonces ahí también hay otro elemento. El tema es de justicia y el tema es de equidad. Ahí es donde no tenemos. Hay de 3 parejas, hay una pareja que queriendo tener hijos no puede. De 3 parejas que quieren Por tener las hijos, condiciones, una tiene imagínate, por problemas las de condiciones. infertilidad y eso también. Bueno, También. eso Bien, pues. No, podríamos pero hablar mira, este es un tema muchísimo que, más. sí, exactamente, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero te dejo súper invitado para otra oportunidad. Dante Castillo, sociólogo académico de la Escuela de Psicología de la USACH, director del Centro de Estudios CIF de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, por el contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a ti. Muchas gracias.